El objetivo de la clase de hoy es estudiar sobre Shavuot, que viene ahora dentro de poquitito. Esta presentación en particular tiene dos partes. Una parte es una parte como si fuese técnica, de cuál es la historia concreta de cómo fue Shavuot, cómo fue la entrega de la Torá, qué es lo que pasó. Y después hay una parte, voy a cerrar porque hay mucho cosas. Oye, el festichola, a lo mejor. Bueno, y la otra parte de la charla es un poco más de entender qué significa que Dios nos entregó la Torá, qué es la Torá, para qué sirve, etc. Vamos a empezar. Bueno, si la computadora quiere, ahí está. Muy bien. Un poco de historia. El dibujo que yo puse ahí, los dibujos en general de estas presentaciones son un poco infantiles, no porque la presentación es para niños, sino porque es más fácil entender las cosas así. Entonces, el dibujo que está ahí es un dibujo del Mishkan. El Mishkan era el tabernáculo, esa es la traducción literal, que era el templo móvil que usó el pueblo de Israel en el desierto, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a Eretz Israel. En Eretz Israel, o Eretz Canaan, que después se transforma en Eretz Israel, lo construyen ahí también, y duró en total 369 años, tuvo unos cuantos años. No fue siempre así, era parecida a esto, así era en el desierto. ¿Para qué pongo esta cuestión? En el año 1313, antes de la era común, el pueblo de Israel sale de Egipto, y Dios les entrega la Torá, que es todo lo que estamos estudiando justamente, en Shavuot. Después de la entrega de la Torá, Dios les manda, es una discusión entre nuestros sabios, no importa los detalles, Dios los manda a construir justamente este Mishkan, que de vuelta es un templo en donde se revela la presencia de Dios, caía un fuego del cielo y comía las ofrendas, y era un lugar especial. Y esto es, digamos, un año después de la entrega de la Torá. ¿Cómo fue toda esta cuestión de salir de Egipto, construir el Mishkan, etcétera? Este mapa que está ahí es una posibilidad sobre dónde estaba el monte Sinai. No es la única opinión, nadie sabe realmente dónde está, es una opción y es una posibilidad. Ahí aparece, si ven el fondo del mapa, digamos, Sinai. Buenas, recién empezamos. En el fondo, como yo dije a las chicas, la idea de la presentación de hoy está dividida en dos partes. Parte número 1, técnica, historia. ¿Qué es todo esto de Shavuot? Y la parte número 2, un poquitito más de tipo enseñanza, qué sé yo. Abajo de todo en el mapa, Sinai lo ven en el final de la península del Sinai, justamente, que se llama así hoy en día también. Hay opiniones que dicen, ven donde dice Land of Midian, la tierra de Midian, donde está Arabia. Bueno, hay opiniones que dicen que en realidad el monte Sinai estaba ahí en la puntita, digamos, en algún lugar por ahí. Y hasta el día de hoy hay un monte en ese área que está prohibido llegar. No se puede sacar fotos, no se puede entrar. El gobierno, digamos, de Arabia Saudita prohíbe llegar ahí. Y las fotos que hay de ese monte, obviamente cuando uno busca en internet y Wikipedia, etc., hay que ver si es verdad o no. Yo no lo sé. Pero lo que hay de ese monte, lo que se dice es un monte que es todo desértico, obviamente la zona es desértica, con color arena así, medio amarillento, medio marrón, excepto la parte de arriba del monte, toda negra. Nadie sabe ni por qué, ni para qué, ni qué pasó, ni qué no pasó, pero hay quienes dicen que el monte Sinai está de vuelta al final de la península del Sinai o del otro lado de este agua. El 15 de Nisan el pueblo de Israel sale de Egipto, es la fiesta de Pesach, y ahí también, unos días después, aparece la apertura del mar de los juncos, o mar de juncos. Hay quienes dicen que Red Sea, ¿por qué le pusieron mar rojo? Porque en realidad era Reed en inglés, Red Sea, con que juncos o una cosa así. Y nada, algunos se equivocó y tradujo mar rojo y quedó ahí, qué sé yo, el pueblo judío cruzó el mar rojo. El mar rojo está de otro lado, pero no importa. Por eso le puse el mar de los juncos o de juncos. 49 días después de Pesach, que es la famosa cuenta del Omer, que ahora estamos en medio, finalizando la cuenta del Omer, el pueblo de Israel fue durante todos esos días avanzando hasta llegar a donde es el monte Sinai. Ahí se ve el caminito, digamos, en rojo, Goshen, al norte de lo que es Egipto,
esto sí se sabe básicamente, es donde el pueblo de Israel vivía, que era la mejor tierra para el ganado. Esto está en la Toira también, es algo claro, digamos. Y de vuelta, el pueblo de Israel viajó o al final, al sur de la península de Sinai, o incluso del lado de Arabia Saudita, preparándose para recibir la Torá. El primero de Sivan, o sea, 15, más o menos, 15 días del mes de Nisan, todo el mes de Iyar, más 6 días del mes de Sivan, ahora vamos a ver, paciencia, el pueblo de Israel estuvo viajando. Llegan a la base del monte Sinai el primero de Sivan. Ese día Dios no les dijo nada, no les pidió nada, el Talmud dice que estaban muy cansados por todo el viaje, etc. Entonces, básicamente ese día no hubo instrucciones. En los otros días, ahora vamos a ver una serie de diapositivas, una tras de la otra, montones de cosas fueron pasando, hasta que en la práctica, el 6 de Sivan, pasó Shavuot. Paréntesis, antes de seguir adelante. No es tan simple decir el 6 de Sivan es Shavuot. Sí, está bien. Para nosotros es muy simple porque tenemos un calendario organizado, armado, que esto surge alrededor del año 400, 300 de la era común, peso más, peso menos, con un personaje que se llamó Hillel, que no tiene nada que ver con el Hillel antiguo que todo el mundo conoce, de las historias de Hillel y qué sé yo, Hillel y Shammai. No, este era el Hillel II, que junto con un grupo de gente armó el calendario judío que tenemos hoy en día. Y de manera tal que Shavuot siempre cae el 6 de Sivan. Buenísimo, pero originalmente no era así. Shavuot podía caer el 5 de Sivan, el 6 de Sivan o el 7 de Sivan. Y el Talmud discute, es una discusión larga, si el original fue el 6 de Sivan o el 7 de Sivan. Nosotros vamos a ir con la opinión que dice 6 de Sivan para simplificarnos la vida, no hay por qué complicarse, porque es un estudio complejo, hay que verlo en el texto mismo, etc. Bueno, el primero de Sivan entonces, el pueblo de Israel llega al monte Sinai, Dios no les dice nada, etc. El 2 de Sivan, Moshe sube al monte Sinai. Y Dios le da una serie de instrucciones. Lo primero que les dice es, por eso yo puse un cofre ahí con monedas de oro, qué sé yo, lo primero que dicen es, ustedes serán para mí un segula, un pueblo atesorado, ustedes serán mi tesoro, y serán una nación de sacerdotes. Que no quiere decir que somos todos sacerdotes, no, de ninguna manera yo no soy sacerdote y ustedes creo que tampoco son sacerdotes. Sino lo que significa es, en este sentido, Kohanim importantes. Para mí ustedes van a ser gente importante, gente que yo los aprecio y son importantes. Esto es lo que pasa al 2 de Sivan. Moshe baja y le dice a la gente, señores, Dios dijo esto. ¿Qué les parece? Y la gente dijo, bien, vamos para adelante, haremos. Más adelante va a aparecer haremos y escucharemos, pero después lo aprendemos esto. Bueno, nos parece bien. Esto fue el 2 de Sivan. 3 de Sivan. Moshe vuelve a subir al monte Sinai. O sea, subir y bajar todos los días. Moshe vuelve a subir al monte Sinai y le dice a Dios, ok, la gente dijo que le pareció bien. Nuestros sabios se preguntan, Dios no sabe las cosas, Dios sabe todo. Ya escuchó, digamos, lo que la gente dijo, no necesita que Moshe vaya y venga diciéndole los mensajes de la gente. Y lo que nuestros sabios responden es, mira, es Derech Eretz, es correcto y es adecuado que si te mandaron con un mensaje, vuelvas con la respuesta del mensaje, a pesar de que el mensajero ya sabe, el que envía, digo, no el mensajero, el que envió el mensaje, Dios ya sabe, pero no importa. Entonces Moshe sube al monte Sinai, 3 de Sivan, la gente dijo que sí, está todo bien, entonces Dios le dice a Moshe, ¿qué onda? ¿Cómo va a ser esto? Muchachos, prepárense para lo siguiente. Punto número 1, voy a aparecerme en una nube arriba del monte Sinai, así que no se asusten, y la gente, me va a escuchar a mí hablar con vos. Que en la práctica esto ocurrió, y es uno de los fundamentos, valga la redundancia, fundamentales del judaísmo. Que si después me olvido de mencionar esto, hágame acordar. La gente va a escucharme a mí, dice Dios, ¿no? Hablar con vos, y por eso siempre van a creer en vos. Ahora explico esto. Y después vas a ser el intermediario para recibir las leyes. Yo voy a charlar, voy a explicarte a vos, y vos le vas a explicar al resto del pueblo. Moshe baja del monte Sinai, de vuelta, todo dentro del 3 de Sivan, y le dice esto a la gente, y a la gente no le gustó. ¿Cómo es esto? El lenguaje de nuestros sabios es Retzainainu liros es Malkeinu. Nosotros queremos saber al rey, queremos verlo cara a cara. ¿Qué es esto de que vos vas a ser el intermediario? ¿Y qué vamos a escucharlo a Dios hablar con Moshe? No me gusta esto. Queremos ver a Dios. Este plan que Dios plantea no va, dice la gente. No nos gusta, esto no puede ser así.
Ahora vamos a ver en un minutito qué pasó el 4 de Sivan, pero antes de olvidarme quiero mencionar algo de esto de la gente me escuchará hablar contigo. La raíz y fundamento del judaísmo es Matan Torah, es la entrega de la Torah, es todo este evento que nosotros estamos estudiando. Es el único evento en toda la humanidad, en toda la historia, en donde Dios se reveló a un pueblo entero, y todo el pueblo lo vio. Hombres, mujeres, niños, viejos, jóvenes, no importa, eran todos iguales en ese sentido. No hay en toda la historia y en todos los pueblos otro relato igual a este. No hay. Hay relatos en donde vino un tipo, dice, yo vi la luz, yo vi a Dios, síganme a mí, yo sé lo que hay que hacer. De estos hay un montón. De hecho, hay montones de religiones, cientos, en plural, de religiones dando vueltas por el mundo. Y todas basadas en ¿qué? En que un tipo, una tipa, es lo mismo, dice que vio, dice que profetizó, zarazazas. El único pueblo que tiene un relato como nosotros tenemos, somos nosotros, nada más. Y lo interesante, esto se puede hacer una clase solamente de esto, porque es muy interesante el tema, por lo menos a mí me interesa, cuantos más testigos hay de un evento, tanto más real es ese evento. Si una persona dice que vio algo, dos personas dicen que lo vieron, ¿qué? Puede ser que vieron, puede ser que no vieron, puede ser que lo inventaron acá a la vuelta y después vinieron, vimos. Pero si 600.000 hombres, entre 20 y 60, alrededor de 3 millones de personas, en donde de vuelta había todo tipo de gente, hombres, mujeres, niños, viejos, jóvenes, todos vieron lo mismo, entonces tiene más credibilidad. Todos tienen el mismo relato, hace miles de años que todos tenemos exactamente el mismo relato. Nada cambió. Y un punto más, fundamental también de lo que es la base del judaísmo. Nosotros creemos en el judaísmo porque de vuelta está la entrega de la Torá, que vamos a ver cómo fue, etc. Y porque escuchamos a Dios hablando con Moshe, que esto es lo que yo puse ahí, diciéndole los 10 mandamientos, y Moshe venía y decía, Dios dijo tal cosa, sí, está bien, ya lo escuchamos, tenés razón. No creemos en Moshe porque hizo milagros, porque era un buen tipo, porque nos sacó de Egipto, porque era tartamudo, no importa nada de eso. Lo único que importa es, lo vimos a Dios, lo escuchamos a Dios hablar con Moshe. Esto quiere decir que si en cualquier momento de la historia viene otro profeta y hace milagros, levanta edificios, y dice que Dios habló con él, y todo lo que quieras, te dice cuánto va a estar el dólar mañana, todo lo que se te cante. Y después dice, en base a esto, que vieron que yo soy un genio y yo soy profeta, ya no es necesario ponerse tefilín. Ya no es necesario comer kasher, ahora puedes comer cualquier cosa. Créeme, ¿no ves? Yo te hago así, te levanto un edificio entero, ¿no crees en mí? Mirá lo que hago. Vamos a decir, no, no creemos en vos. ¿Por qué no? Porque nosotros lo vimos a Dios hablando con Moshe, y Moshe dijo en el monte Sinai que esto es eterno. Nunca va a cambiar la Torá. Entonces vos podés hacer lo que quieras, podés hacer el gran milagro, todo lo que se te cante. Pero Moshe está por encima, es uno de los fundamentos del judaísmo, por encima de cualquier otro milagrero, cualquier otro profeta, de cualquier forma. Y si la Torá nunca va a cambiar. ¿Por qué? Por esto mismo. Bien, esto fue entonces el 3 de Sivan, este fue el relato divino de cómo iba a ser la entrega de la Torá, y la gente respondió, tómatela, no queremos esto, queremos ver a Dios. 4 de Sivan, Moshe vuelve a subir al monte Sinai y le dice, mira, la gente dijo que no le gustó mucho tu plan de acción. Muy bien, dice Dios, ¿no les gustó? Todo bien, acepto, y le dice a Moshe, si la gente me quiere ver a mí, se tienen que preparar, así nomás no. Yo para hablar con vos, está todo bien, la gente no tiene que hacer nada. Pero si la gente quiere que yo charle con ellos, se tienen que preparar. ¿Cuáles son los preparativos? No impurificarse, o sea, no podían tener intimidad con sus esposas, etc. No se podían impurificar, ni ellos estar impuros, ni ellas estar impuras, no importan los detalles. Tenían que lavar sus ropas, o sea, ir a la mikve, prepararse, digamos, purificarse. Había que hacer un cerco, yo puse un dibujito ahí, obviamente no hay fotos del monte Sinai ni nada por el estilo. En el dibujito se ve el cerco. A propósito puse ese dibujo porque se ven unos personajes ahí abajo, después hablamos quién eran, Moshe llegando al monte Sinai, y el resto de la gente todos abajo. Había que poner un cerco al monte Sinai, no vaya a ser que alguno se acerque y iban a terminar muriendo, el que se acerque. Y y Dios le dijo a Moshe, bueno, mira, durante la entrega de la Torá va a sonar el shofar. Cuando termine de sonar el shofar, la santidad en el monte Sinai no va a estar más. La gente se puede acercar, pueden pasar el cerco, tocarlo, no pasa nada. Pero durante el proceso de la entrega de la Torá, que no se acerque ninguno. El que se acerca, va a morir, automáticamente.
Estos son los preparativos que Dios le dice a Moshe. Moshe baja y le transmite esto al pueblo: señores, prepárense. Este punto que voy a decir ahora, nuestros sabios discuten exacto cómo fue. No voy a entrar en los detalles de la discusión, no tiene sentido. Moshe le dice a la gente algunos de las mitzvot, algunos de los preceptos. Moshe escribe un Sefer Torah. Todo esto pasó en un día, así que no me pregunten ni cómo lo hizo. Hoy en día, para escribir un Sefer Torah necesitas un año más o menos, de un tipo dedicado casi todo el día a escribir nada más. ¿Cómo hizo Moshe? No sé, no pregunten, no tengo idea. Moshe escribe entonces un Sefer Torah desde el comienzo hasta ese momento. Dictado por Dios, por supuesto, y estas son algunas de las leyes que Moshe le dice al pueblo de Israel: Shabbat, cuidar de llaves, para Dumas la vaca roja, de purificarse, etcétera, por impureza de muertos, y leyes de cuestiones económicas, de cuestiones financieras, de robos, etcétera, etcétera. Esto es lo que pasa el 4 de Sivan. 5 de Sivan. Mientras estaban abajo, Moshe construye un altar grande y 12 altares chiquititos, uno para cada tribu. Un altar son un montón de piedras una arriba a la otra, donde hacían sacrificios. Los primogénitos, que entre paréntesis eran los sacerdotes, en aquella época no había Kohanim, toda la cuestión de elegir a Aarón como Cohen pasa después, mucho más adelante en la Toira. Los primogénitos eran los sacerdotes en esa época, ofrendan sacrificios en esos altares, y Moshe recibe la sangre de los sacrificios en unos recipientes, 2 recipientes. Moshe salpica la sangre de uno de los recipientes en el altar y le lee al pueblo de Israel qué es lo que escribió desde Bereshit. De vuelta, todo esto es el 5 de Sivan. Si vos te sentás ahora a leer la Torá, Bereshit, Bara, Elohim, y empezás a leer, no sé cuántas horas vas a tardar hasta que llegues a Parshas Yisro, que es lo que está ocurriendo ahora, el momento de la entrega de la Torá. Pero esto es lo que cuentan nuestros sabios, y Moshe, digamos, pregunta a la gente: bueno, muchachos, ustedes hicieron y van a hacer todo lo que charlamos. Ahí donde la gente dice, Naaseh v'nishma, sí señor, vamos a hacerlo y vamos a entenderlo. Yo agregué ahí que esto es una historia larga en sí misma, que nuestros sabios cuentan en el Talmud que antes de la entrega de la Torá, Dios repartió la Torá, o no repartió, llevó, digamos, paseó la Torá por otros pueblos. Por ejemplo, el pueblo de Ishmael, que es lo que dicen, no se sabe exacto si es la fuente de los musulmanes hoy en día o no, etc. Por ejemplo, Moshe les ofreció la Torá a ellos, y ellos preguntaron: bueno, ¿qué está escrito en la Torá? Y Dios dijo: no se puede robar. No. Para nosotros no, nosotros vivimos haciendo esto, no es para nosotros. Entonces Dios fue al pueblo de Edom y les preguntó: muchachos, ¿ustedes quieren recibir la Torá? Y ellos preguntaron: ¿qué está escrito en esto? No se puede matar. Edom representa Roma y lo que es el Imperio Romano, qué sé yo. Ellos dijeron: no, pará, nosotros vivimos de esto, de matar gente y conquistar. No es para nosotros la Torá. Y así a diferentes pueblos. Cuando Dios fue al pueblo de Israel, el pueblo de Israel dijo, hay un chiste famoso, malísimo: dame 2. ¿Cuánto cuesta? Gratis, dame 2. El chiste es malo igual. Haremos y escucharemos. No preguntamos qué está escrito ahí. Lo único que dijimos fue: dale, vamos a hacer lo que está escrito ahí. Y después lo vamos a entender. Porque si no lo puedes entender, entonces tampoco lo puedes hacer. Bien, pero la base es, en Hasidut se llama Kabbalah Soy, la aceptación del yugo del cielo. Vamos a hacer lo que está escrito ahí, no importa. La gente, esto es lo que dice la gente: Hashem manda 600.000 ángeles con 2 coronas para cada persona. Cada individuo del pueblo de Israel tenía 2 coronas, uno por Naaseh y otro por Nishma, uno por Haremos, otro escucharemos. Después en la práctica se sacan estas coronas y no están más. Y como habíamos dicho antes, que Moshe separó la sangre en 2 recipientes, Moshe salpica la sangre del otro recipiente sobre la gente. No quiere decir que cada uno quedó bañado en sangre, porque imagínense, había, no sé, 10, 12 cabritos, no era tanta sangre, pero así, sobre la gente, básicamente, un poco de sangre para cada uno, que es parte del pacto que nosotros hicimos con Dios, un pacto, digamos, de sangre, que esto es lo que vamos a hacer, vamos a cumplir la Torá. De acá nuestros sabios, esto tiene varias implicancias, incluso concretas, legales. De acá nuestros sabios aprenden que nosotros juramos en el monte Sinai que íbamos a cumplir la Torá. Si la hacemos o no la hacemos, esa es otra historia. Esto lo podemos discutir en otro momento, digamos. Y es la historia personal y el viaje personal de cada uno de conexión con sus raíces. Ese es otro tema. Pero en la práctica, por cuanto nosotros juramos que íbamos a cumplir la Torá, por ejemplo, hoy en día, si una persona jura
que no va a hacer tal o cual mitzvah, su juramento no tiene ningún sentido. Es totalmente inválido. ¿Por qué? Porque ya juraste que ibas a cumplir la Torá, ahora no puedes jurar en contra de tu propio juramento, si no deshaces primero el juramento anterior. Así que es interesante, simplemente legalmente hablando, todos los Yehudim, sin excepción, juramos que íbamos a cumplir la Torá. Eso fue el 5 de Sivan. Ahora vamos al 6 de Sivan. Amaneció temprano, había truenos, rayos en el monte Sinai, y se escuchaba un shofar sonando muy grande. ¿Por qué digo el tema de temprano, etcétera? Es famosa la historia de que cuando el pueblo de Israel iban a recibir la Torá, estaban súper ansiosos y contaron los días, de la salida de Egipto hasta la recepción de la Torá, la cuenta del Omer, qué lindo, qué cuánto. Llegó el 6 de Sivan, todos schlufen, todos se quedaron dormidos. Y la ansiedad, si estás ansioso no puedes ni dormir. No, se quedaron dormidos, apareció Dios en el monte Sinai y dijo, hey, ¿quién va a recibir la Torá? Están todos durmiendo, despiértense muchachos. Bueno, por eso la costumbre en el pueblo de Israel es la noche de Shavuot, cuando empieza Shavuot, nos quedamos despiertos estudiando toda la noche Torá. ¿Por qué? Porque estamos reparando aquello que originalmente nos quedamos dormidos, entonces ahora nos quedamos despiertos. Esa es la historia que nuestros sabios cuentan. Hay un detalle, digamos, interesante respecto de eso. La pregunta obvia es, de vuelta, si estaban tan ansiosos, ¿por qué se quedaron dormidos? Y una explicación hasidiche es, en ese momento los judíos pensaron que la Torá es algo espiritual. Y para vincularse con algo espiritual, tenés que desprenderte de este mundo material. Alejate de todo, andate a las montañas del Nepal, y no hables por no sé cuántos años. Y el judaísmo, ellos pensaron, es algo espiritual, es algo totalmente abstracto. Entonces se quedaron dormidos como representando, entendimos, queremos recibir la Torá, que es algo espiritual. Y Dios les dijo, de ninguna manera, tienes que estar despierto. Acá abajo en este mundo, los pies en la tierra, y ahí cumplió el judaísmo. No shluf, no durmiendo. Bueno, eso es lo que significa que el pueblo se quedó dormido. Hashem levantó el monte Sinai sobre el pueblo de Israel, si cuentan nuestros sabios, levantó el monte entero. Antes de que el pueblo judío acepte, lo levantó y lo puso arriba de la gente, y le dijo, señores, si ustedes aceptan la Torá, bien. Y si no aceptan la Torá, ahí está su tumba. Lo voy a dejar caer sobre todos ustedes, se mueren todos. ¿Aceptan o no aceptan? ¿Qué dijo la gente, obviamente? Bueno, está bien. Nuestros sabios cuentan en el Talmud que de acá se aprende algo muy interesante también. Ellos dicen, Mudá, Rabba, Leverais. De acá sabemos que fuimos forzados, entre comillas, a aceptar la Torá. Es verdad, en la página anterior aprendimos, sí, haremos y escucharemos todo lo que quiera, pero en el momento Dios nos forzó a aceptar la Torá, porque si no nos mataba. La pregunta obvia entonces es, pero entonces ¿por qué cumplimos la Torá? ¿Porque la aceptamos nosotros o porque nos forzaron? Y nuestros sabios cuentan que en la época de Purim, no voy a explicar ahora toda la historia de Purim, no viene al caso en ese momento, en la historia de Purim el pueblo de Israel aceptó por propia iniciativa la Torá. Por eso en la Megilá hay un versículo en la historia de Purim, Kiblu bekimu, Kiemu bekibla Yehudim sayerijeru la seis. Cumplieron y aceptaron los judíos aquello que habían comenzado a hacer. ¿De qué está hablando la Megilá? La Megilá está diciendo en Purim, aceptamos lo que en realidad habíamos empezado a hacer en la entrega de la Torá. Porque en Purim, las opciones también eran, muchachos, si ustedes dejan de cumplir el judaísmo y la porquería de ustedes, no los matamos. Amán decía, no, nosotros no los matamos, está todo bien. Me molesta que sean un pueblo diferente del resto de los pueblos. Eso es lo que decía Amán. Si ustedes se mezclan y se vuelven todos un pueblo como todos nosotros, ningún problema, no necesito salir a matar gente. Y el pueblo judío dijo, de ninguna manera. Nosotros nos bancamos esto, nosotros estamos para esto, nosotros queremos judaísmo. Ahí es donde el pueblo judío acepta por propia voluntad. Porque podrían haber tenido otro camino que era dejar todo de lado y chao. Otro detalle interesante que trae el pensamiento hasídico, y esto es algo que también se puede hablar más largo, ¿qué significa que Dios levantó el monte Sinai sobre el pueblo de Israel? ¿Qué clase de Dios es este? ¿Por qué decimos que Dios nos quiere y nos ama y nos aprecia? En la primera de cambio te levanta un brazo y te dice, haz lo que yo te digo o te mato. ¿Qué clase de cariño es ese? El hasidismo responde que la idea de que Dios levantó el monte Sinai sobre el pueblo de Israel es una muestra de amor. Tan profundo, es como esos amores que no te dan espacio, ¿viste? Como esos novios que te dicen, mira, o estás conmigo todo el día, o no te... No, pará.
todo bien, te quiero mucho, pero dame un espacio, vos haces la tuya un rato, yo hago la mía, y después salimos juntos y la pasamos bien. Pero se necesita un poco de, bueno, hay la idea de que Dios levanta el monte sobre el monte Sinai, sobre el pueblo judío, es, Dios mostró un amor tan profundo que era imposible decir que no. Eso nos forzó, entre comillas, a aceptar la Torá. Ok, continuamos. La montaña está humeante, así cuenta la Torá, fuego y truenos, qué sé yo. Hashem, el pueblo judío estaban todos parados, como yo mostré acá, estamos en el fondo. Hashem lo llama a Moshe de adentro de la montaña, y esto lo escuchamos todos, y le dice, bueno, acércate, vení más cerca, entrá dentro de la montaña. Moshe le dice a la gente de una vez más, muchachos, no se acerquen, si se acercan no me hago responsable, etc. Y Dios le dice, bueno, entrá en la nube, Hoishesh Anan Barafel, así es la Torá, oscuridad, nube y nubarrón, una cosa así. Ahí aparece Hoishesh Anan Barafel, para que Dios en la práctica entregue la Torá. Paréntesis, para tener idea. No sé si vieron alguna vez, antes de rezar la midá, el rezo de Pi uno da 3 pasos para atrás, 3 pasos para adelante. ¿Por qué? Son estos 3 pasos. Hoishe, Hanan, Barafel. Para acercarte a Dios, tenés que pasar por estos 3 niveles. En el Kadish también. Kadish también, cuando uno dice Shalom Bimbraim, uno se gira, va para atrás. Sí, exacto. Que es como retirándose de estar frente al rey, una cosa así. Como Moshe saliendo de estos 3 niveles de oscuridad, nube y nubarrón. Nuestros sabios cuentan montones de historias sobre la entrega de la Torá. No había sordos, no había ciegos, todo el mundo vio, todo el mundo escuchó, nadie estaba enfermo. Eso fue el 6 de Sivan. En el momento mismo de la entrega de la Torá, así cuentan nuestros sabios, el mundo entero estaba en silencio, ni un ruidito, ni nada, para que nadie piense que hay otra cosa excepto Dios. Y Dios dijo los 10 mandamientos. Esto fue lo único que dijo. Primero dijo todo junto. Es decir, obviamente no lo puedo reproducir porque no soy Dios, pero todas las letras y palabras de los 10 mandamientos, una pegada arriba de la otra. Todas juntas. No sé si conoces un poco de computación, podés transmitir datos en serie o en paralelo. Si vos transmitís en serie es como todos hablamos. Digo primero A, después B, después C, una letra después la otra. No puedo decir 2 palabras a la vez. En paralelo es toda la información junta, toda a la vez. Bueno, Dios habló en paralelo, cosa que ningún oído puede entender ni escuchar. Obviamente escuchamos y no entendimos nada, porque no, es como si fuesen 2, 3 personas hablando a la vez, una sola persona diciendo lo que dirían 2, 3 personas hablando a la vez, o 10 personas, los 10 mandamientos todos a la vez. No se entiende nada. Entonces después Dios, primero dijo eso, como diciendo, mira muchachos, esto es todo, esta es la esencia, te la inyecto adentro tuyo y está. Ahora, para que la entiendas, Dios dijo los primeros 2 mandamientos nada más. Yo soy Dios tu Señor, es el primer mandamiento. No tendrás otros dioses, o sea, la prohibición de idolatría. Ese es el segundo mandamiento. Cada palabra que Dios decía, la gente moría, todos, porque era demasiado fuerte, y Dios los revivía a todos. Paréntesis, interesante. Hay una sola, de cientos de religiones que tiene un relato parecido al nuestro. Que son, no sé si escucharon hablar de los Hare Krishna. Tienen una colita acá, pelados, se visten con unas ropas tipo naranja, unos personajes interesantes, tipo de la zona de Nepal, India, por ahí. Ellos tienen un relato parecido al nuestro, que Dios se apareció frente a millones de personas. El relato de ellos es que había 2 pueblos, qué sé yo, que se estaban peleando entre ellos en un campo de batalla, no me acuerdo el nombre, no me pregunten, es un nombre así hindú. Y apareció Dios frente a todos los soldados que estaban ahí y les dijo un montón de cosas. Entonces uno podría pensar, nosotros tenemos un relato de esa manera, ellos tienen un relato de esta otra manera, entonces puede ser que sea un invento, porque otro pueblo puede tener otro relato, y al final no es algo realmente original y propio del pueblo judío. Otros pueblos tienen lo mismo. Es como decir, de muchos pueblos se escucha el relato de un diluvio. Mucha gente murió, aquel diluvio, no sé si los mayas o aztecas también tenían el mismo relato. Ok, no es una novedad que nosotros hablamos del diluvio. Pero la entrega de la Torá sí. Y acá de repente aparece otro pueblo que tiene el mismo relato. Pero hay una diferencia fundamental. Después de que Dios habla frente a todos estos personajes en el campo de batalla, todos mueren. No queda nadie. 0. Muchos años después aparece un profeta que dice que habló con Dios y que pasó un relato así, que Dios habló con mucha gente.
Entonces ahí ya te das cuenta que es una religión basada en ¿qué? En una persona, que dice que vio, que dice que entendió, que escuchó, y que hubo un relato, pero se murieron todos. Nosotros tenemos un relato parecido, donde también se mueren todos, pero Dios los revivió. Y en la práctica muchos de los que estaban ahí entraron en la tierra de Israel. ¿Qué quiere decir muchos? Todas las mujeres, obviamente los que se morían de viejos, se murieron de viejos, pero los que no se murieron de viejos entraron en la tierra de Israel, los que tenían menos de 20 años entraron en la tierra de Israel, gente que vio en la práctica la entrega de la Torá. Es interesante. Bueno, la gente estaba tan asustada cuando escucharon los truenos, la voz de Dios, etc. Le dijeron a Moshe, ok. Y originalmente pedimos ver a Dios y nos pareció que esto iba a ser interesante. Esto es too much, es demasiado, no lo podemos aguantar. Así que, ¿sabes qué? Vos andá a hablar con Dios y nosotros vamos a escuchar lo que vos tengas para decir. Entonces, los 2 primeros mandamientos los escuchamos directamente de Dios. El resto los escuchamos a través de Moshe. Escuchamos a Dios hablando con Moshe, y Moshe venía y decía, Dios dice esto y aquello. Ese fue el relato concreto de la entrega de la Torá. ¿Cómo sigue esto? Las fechas que aparecen acá se puede hablar horas y horas, no es el caso, no voy a hacer eso, pero para entender cómo sigue la historia. Después de la entrega de la Torá, 7 de Sivan, al otro día, Moshe vuelve a subir al monte Sinai, ya subió como 3-4 veces, y se queda ahí 40 días y 40 noches. Baja el 17 de Tammuz, que es un día de ayuno, Yudzain Tammuz, un día de ayuno, y Moshe rompe las tablas ese día porque la gente estaba haciendo el becerro de oro, que es justamente 40 días y 40 noches después de la entrega de la Torá. Al otro día, Moshe se ocupa del becerro de oro, es una historia larga, en Parshas Ki Sisa, lo destruye, lo hace polvo, hace beber a los judíos, toda una historia larguísima. El punto es que al otro día Moshe vuelve a subir al monte Sinai para pedir perdón por el pueblo de Israel, porque Dios quería aniquilar a todos, matar a todos. Se queda 40 días y 40 noches pidiéndole a Dios que no mate al pueblo de Israel. Ahí está la historia famosa que Moshe le dijo a Dios, si los matás, borrame a mí de tu libro, no me interesa, qué clase de líder soy yo, que no puedo ni estar por mi gente, lo vas a matar y qué sé yo. Y Dios le dice, no, entonces no borra a nadie. Bueno, el punto es que a partir de ahí, todos los que vieron, no todos, perdón, muchos de los que vieron ese relato no entran a la tierra de Israel, después hay otro relato de los espías, no importa los detalles ahora. El punto es que 18 de Tammuz, 40 días más, Moshe baja el 1 de Elul, que es un mes especial, mes de Teshuvá y qué sé yo. ¿Por qué? Esto es una de las razones. Moshe baja y dice, Dios perdonó, dijo que no los va a matar, pero ahora nos quedamos sin tablas. Yo rompí 40 días atrás las tablas, no tenemos más tablas. Al 2 de Elul Moshe vuelve a subir al monte Sinai y graba las segundas tablas, el 10 de Tishrei, que es Yom Kippur. El día de Tishrei, Moshe baja con las segundas tablas, y no solamente las segundas tablas, sino toda la Torá oral también, que incluye el Talmud, las leyes, las Agadot, un montón de cosas que con las primeras tablas no habían sido entregadas. Nuestros sabios cuentan que Dios entregó las tablas y la Torá hasta el libro de Yoshua, la primera vez. Y después entregó todo el Tanaj entero, digamos, todo el texto entero. Y después, el 1 de Nisan, por eso así había empezado la presentación. Después de todo este proceso de la entrega de la Torá, etc., casi un año después, después de esta historia, el pueblo judío hace el Mishkan. Es toda una discusión entre nuestros sabios cuándo dijo Dios que hay que hacer el Mishkan. Si antes de la entrega de la Torá, si después de la entrega de la Torá, ok, esto se puede discutir. La cuestión es que en la práctica la construcción pasa casi un año después de que Dios entregó la Torá. Y con esa construcción de Mishkan, nosotros, digamos, certificamos que Dios nos perdonó. Porque el Mishkan lo que representaba era justamente el Mishkan es de Shohem, que reside la presencia de Dios entre nosotros. Bien, esta es la historia de la entrega de la Torá. Ahora bien, un poquitito de algo por detrás de la historia, digamos. ¿Qué representa la entrega de la Torá? ¿Qué significa en sí la entrega de la Torá? Nuestros sabios cuentan, yo puse un mapita ahí, América, pero es simplemente una representación, que había 2 reinados, ellos lo llaman Suria y Romi. ¿Okay? Los habitantes de Suria, que estaban en el sur, no podían ir a Roma, que estaba en el norte. Los habitantes de Roma no podían ir a Suria, que estaba en el sur. Había una desconexión total entre estos dos, digamos, estados o lugares, lo que sea. En un momento,
los reyes o el rey, lo que sea, deshace ese decreto y los habitantes del norte podían ir al sur, los habitantes del sur podían ir al norte. Eso es lo que cuentan nuestros sabios como ejemplo. ¿Qué representa eso? Antes de la entrega de la Torá había un decreto de desconexión total entre el mundo material y el mundo espiritual. Algo que yo haga acá no necesariamente va a tener un efecto duradero arriba, o algo que pase arriba no va a tener un efecto duradero acá abajo. En el momento de la entrega de la Torá lo que pasa es que Dios deshace ese decreto y podemos nosotros, a través de las mitzvot, como vamos a estudiar un minutito, podemos nosotros influenciar al mundo espiritual o llenar al mundo material de espiritualidad. Justamente esto es el aroma y el aceite. Nuestros sabios cuentan, hay un paso que en versículo en Shira Shirim, Lereach shmaneja toivim, hay una parte que me estoy saltando, Shemen Turak Shemeja. El Shira Shirim, el cantante de los cantares, es toda una especie de poesía muy linda entre hombre y mujer, que en realidad es entre Dios y el pueblo de Israel, o el pueblo de Israel y la Torá, pero está planteada como un hombre y una mujer. Entonces, no me acuerdo ahora si es ella, ¿ya? Debería ser ella que le dice a él, tu perfume, todo así muy poético, ¿sí? Tu perfume es muy rico, muy lindo perfume, y tu aceite es aceite vertido. Ok, lindo versículo que le dice ella a él, como diciéndole eso es re lindo, y qué sé yo, qué sé cuánto. Nuestros sabios sacan de ese versículo que hay una diferencia fundamental entre las mitzvot, como eran antes de la entrega de la Torá, y como son después de la entrega de la Torá. Antes de la entrega de la Torá, las mitzvot eran como perfume, como el aroma. Ahora explico qué significa esto. Después de la entrega de la Torá, las mitzvot son como aceite. ¿Qué es el perfume? ¿Qué es el aroma? El aroma es una expresión de una cosa, pero no es la cosa. Es el olor solamente, el aroma de esa cosa. Y el aceite es la cosa propiamente dicha. Entonces, cuando nuestros patriarcas, antes de la entrega de la Torá, cumplieron una mitzvah, esa mitzvah no tenía capacidad para imbuir, llenar al mundo material de Kedusha. Nuestros sabios cuentan, yo no me acuerdo si lo puse o no, nuestros sabios cuentan sobre Jacob. Jacob vino, hay toda una historia larga que no importa el detalle, él multiplicó el ganado de Labán, de su suegro, a través de unos palos que hizo, que los puso de diferentes colores, y que yo, es una historia interesante. Nuestros sabios cuentan en el Zohar que lo que Jacob estaba haciendo con esos palos era la mitzvah de Tefilín. ¿Cómo? ¿Cuándo? No importa, no viene ahora el caso. La cuestión es que él estaba haciendo esa mitzvah. Cuando terminó de cumplir esa mitzvah, los palos los tiró a la basura. No sirven para nada, no están guardados en ningún lado, no tienen ninguna santidad, ni kedusha, cornish, nada. Hoy por hoy, si vos tenés un tefilín, no se puede tirar al piso, tenés que tratarlo con cuidado, tiene un montón de kedusha, digamos, de santidad. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los palos de Jacob, que eran los tefilín, y nuestros tefilín de hoy en día, que sí tienen santidad? La diferencia es justamente esto. Cuando Jacob cumplió una mitzvah, por cuanto la Torá no fue entregada, esa mitzvah no llenaba el mundo de kedusha. Quedaba ahí en los mundos espirituales y Jacob logró no sé qué cosas y nada más. Después de la entrega de la Torá es la cosa misma. Dios mismo se ingresó, digamos, se enchufó en la Torá, se inyectó en la Torá, y nosotros tenemos acá la capacidad de llenar el mundo de Kedusha. Justamente esto es la idea, digamos, final. A partir del momento de la entrega de la Torá, a partir de Shavuot, lo que pasa es que podemos realmente cumplir la misión por la cual Dios crea el universo entero. Estos sabios dicen que Dios tenía ganas de tener una morada aquí abajo en este mundo. Esa es la razón por la cual creó el mundo entero. Pero para eso nosotros tenemos que poder tomar el mundo y santificarlo. Cumpliendo una mitzvah, diciendo una brajá, bueno, cumpliendo en general los preceptos de la Torá. Pero siempre y cuando, de vuelta, podamos tomar algo físico y cambiarlo. Agarrar cuero de vaca y transformarlo en tefilín, transformarlo en un sefer Torah. Y que deje de ser un cuero de vaca, no tiene nada de malo la vaca, pero no tiene santidad tampoco. Entonces esta es la idea del concepto, digamos, más profundo de la entrega de la Torá. Es el momento a partir del cual nosotros como pueblo realmente podemos cumplir nuestra misión. Hasta antes de la entrega de la Torá podíamos ser buena gente, hijos de Abraham, Isaac y Jacob, especiales, todo lo que quieras. Pero no podíamos realmente llevar adelante la razón por la cual Dios creó el universo, que es tener una casa acá abajo. Como dice acá, hacer el mundo material un recipiente para la presencia de Hashem. Bueno, esto se hace a través de cumplir los preceptos, la Torá, etcétera, las mitzvot. Esta es, digamos, la esencia, o por lo menos uno de los conceptos esenciales de lo que significa Shavuot. ¿Qué es lo que festejamos en Shavuot? Bueno, festejamos que nos dieron, por así decir, como el certificado. Bueno, toma, acá tenés la fuerza y la energía para hacer lo que yo originalmente quería que hagan. Hasta Shavuot,
Hasta antes de Shavuot no teníamos esa capacidad, no teníamos esa posibilidad. No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios. ¿No es como un poco ambicioso decir que Dios quiere residir acá? Como que justamente, si ya habíamos dicho que más que nada ahora estamos en un momento en el que estamos en un nivel mucho más bajo, es como que muy... Estás pidiendo mucho. Claro, como muy subirnos el ego a nosotros mismos. Es interesante la pregunta, es interesante. Al respecto del nivel en el que estamos, en la jerga talmúdica hay una expresión, Hainu Hach. Tu pregunta es la respuesta. O sea, el problema que planteas, ese justamente es la respuesta. Dios, como decíamos antes, el lenguaje en el Midrash es, Dios tuvo ganas de tener una morada Tachtoinim. Tachton es abajo, lo más bajo que hay. Entonces, cuanto nosotros más bajo estemos, entonces, tanto más vamos a ser capaces de llevar a Dios ahí abajo también. ¿Se entiende? Por ejemplo, vivíamos en Shtetlach, ¿viste? En los pueblitos y qué sé yo, en Polonia, en Rusia, bla, bla. Y estábamos medio encerrados en ese micromundo. Y estaba todo bien, todo lindo, y tenías la vaca que te daba leche, y la oveja, y qué sé yo. Y la gente vivía ahí toda la vida, no tenía ningún problema. Ok, pero llevaron, por llamarlo de alguna manera, el mensaje de Dios a todo el mundo. No. El Shtetl. Y al no judío que estaba ahí, al Iván, viste, que vivía en el Shtetl, sabía que los judíos hacen esto y lo otro, hay que portarse bien y no hay que robar. Ok, a ese tipo que estaba al lado, ponele que lo influenciaron. Influyeron sobre él, no sé cómo se dice. El resto del mundo no. El resto del mundo no. Entonces, la idea justamente de la creación es llevar el mensaje de la Torá a todo el universo entero. A Marte, a Júpiter, a donde sea que haya alguien que lo pueda escuchar. Y eso justamente hoy, que estamos en un nivel tan bajo, y más aún, si la gente se queja, los judíos, ¿viste? Estamos los ortodoxos, que no internet, no teléfono, no esto, no tecnología. Sí, pará, todo muy lindo. Pero ¿cómo pensás que podés llegar a todo el mundo, a la casa de un tipo que está en el medio del campo, en el medio de la nada? ¿Cómo llegás a ese tipo? A través de la pantalla. En el buen sentido, digo, no para bombardearlo con basura. En el buen sentido, a través de la pantalla llegás a ese tipo y ahora le puedes enseñar Torah a ese tipo también. Entonces, ¿es bueno o es malo? Y bueno, depende de cómo lo usás. Como todas las cosas. La energía atómica nuclear es buena o es mala, y depende para qué lo usás. Si es para hacer energía, está bueno. Energía para todo. Si es para matar gente, y bueno, no está bueno. Pero es el mismo procedimiento, es todo igual. Sí, pero uno está bueno y el otro no. Entonces, lo mismo pasa acá. ¿Nosotros estamos en un nivel bajo? Sí, pero sin duda. Y cada uno de nosotros nos conocemos, yo a mí mismo, y ustedes, etcétera, etcétera. Hoy veis mil. ¿Qué quiere Dios de mí? Pero justamente por eso. Entonces podemos llevar incluso a esos lugares a Dios. Incluso en los lugares donde vivimos, donde pertenecemos, etcétera, donde estamos, podemos llevar la presencia de Dios. ¿Es ambicioso? Y sí, claro que sí. Pero míralo desde otra perspectiva. Estamos hablando de por qué Dios, esto es lo que él dijo por lo menos, por qué Dios quiso crear el mundo entero. Eso mismo ya es ambicioso también. Imagínate a Dios, no sé, todo esto entre comillas, ¿sí? Dios no tiene cuerpo ni nada, sentado, mirando, viste, como el pensador ahí, como la estatua esa, pensando, ¿y ahora qué hago? Se me ocurrió una idea. Voy a hacer un mundo con planetas y estrellas y qué sé yo, qué sé cuánto, y voy a poner una serie de gente que vive su vida. También es ambicioso. Bueno, ¿para qué lo haces todo eso? ¿No tenés nada que hacer de tu vida? Deja de hinchar. No hace otra cosa. No, tiene una razón de ser. La gente que es súper millonaria, que después ya no saben qué más empresas hacer, que la otra es modelo y saca su línea de maquillaje. Sí, sí. Y es como, bueno, tenés tanta plata, vivís en una mansión, tenés millones de autos. Claro, ¿Y ahora qué haces? Trabajar por trabajar, no necesitan hacerlo, pero lo hacen igual. Bueno, es importante porque te mantiene activo de acá y sano de acá, que es lo que estás diciendo vos. Ya llega un punto que ya no es sano. Sí, porque si no, ¿qué estarías en la playa, en el Caribe, tomando sol? ¿No? Y ahí te preguntabas, ¿y para qué estoy acá? Al final, ¿para qué estoy acá? ¿Seguro? Y lo peor de todo es que ponele que respondés, estoy para disfrutar. Tengo un montón de guita, igual, hago lo que quiero, me compro la Ferrari de acá, hago cualquier cosa, porque tengo y dale, te compraste una Ferrari, ¿y ahora qué haces? Y ahora me compré un Maserati, ok, ¿y ahora qué vas a hacer? Un Fórmula 1.
Y, contame, ¿qué más? Llega un momento que decís, bueno, no hay más nada que puedo hacer. No hay más nada que puedo... O sea, el consumismo este es uno de los grandes problemas que tiene. La sociedad moderna funciona así, en el mundo occidental por lo menos. Salió el iPhone X25 o 44. Bueno, al año que viene tenemos que hacer otro, porque la gente se cansó ya de este. Bueno, el X28 33. ¿Y qué tiene? Nada, la cámara del otro lado nomás, pero es nuevo y tiene un número más alto. Claro, es re diferente, parece re diferente. Es así. La sociedad funciona así. Claro, también hay mucho de la envidia. Como el otro Porque el vecino tiene... Bueno, yo también quiero. Claro. Sí, sí. Es duro eso. Entonces uno se pregunta, ¿para qué estamos acá? Bueno, la respuesta judía es, estamos acá para revelar la presencia de Dios. Que, entre paréntesis, se puede discutir esto, es una especie de consumismo también. ¿Por qué? Y porque nosotros decimos Mailin Bakoide, ya que siempre elevarse en santidad. ¿Estudiaste Aleph? Bueno, ahora no estudias Bet. ¿Estudiaste Bet? No estudias Gimel. Y no tiene fin. Entonces también es una especie de, bueno, dale, seguí creciendo y seguí creciendo. Siempre, pero no en lo material, sino en lo espiritual. Pero siempre hay una especie de, no competencia, pero en el buen sentido, Sí, aprende más. Estudia más, aprende más, cumplí más. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿es ambicioso? Sí, claro que es ambicioso. Estamos hablando de Dios. Si yo me la voy a creer, sí, soy un soberbio y ambicioso. Pero Dios, bueno, es en serio. Él se la puede creer y está bien.